10 hijas y las metió en una fuelle. Entró el chilindrango en ella, no ha dejado más que 9. De las 9 que han quedado, le dan de comer bizcocho. Entró el chilindrango en ella, no ha dejado más que 8. De las 8 que han quedado, le dan de comer mollete. Entró el chilindrango en ella, no ha dejado más que 7. De las 7 que han quedado, le dan de comer a un buey. Entró el chilindrango en ella, no ha dejado más que 6. De las 6 que se han quedado, una se murió de un brinco. Entró el chilindrango en ella, no ha dejado más que 5. Yo diría que es el alma mater de Lombarda junto con su hermano, y pues llevan tantísimos años también investigando todo lo que es el folclore de la provincia de Granada, y más concretamente la Alpujarra, nananina, y es maestro de todo, es un gran instrumentista, es profesor, da clases en varios pueblos de la Alpujarra, precisamente para que no se pierdan esta tradición tan maravillosa que tiene de la música alpujarreña, sobre todo en lo que es los instrumentos de púa, sobre todo la lluvia, los laúdes, y bueno, multitud de publicaciones que ha hecho, sobre todo cancioneros de diferentes lugares, que yo ahora no me acuerdo. Uno de ellos lo he escrito yo. Ahora digo, uno será y bueno, yo no digo más porque a mí me parece que lo interesante es oírlo a él, que para eso es lo que estamos aquí. Bueno, ya no me voy a presentar, ¿sí? Ya la dicho Sí, bueno, yo me llamo Sixto Moreno y bueno, soy un músico profesional en realidad, porque me dedico, y tengo la suerte de dedicarme a dar clases de música. Como ha dicho, lo que hago es, empecé a trabajar muy de joven, desde que empecé a estudiar también en el conservatorio. Sin embargo, seguí yo los estudios, sobre todo ya de una forma autodidacta y concursos y demás. Pero que lo que hice fue centrarme mucho en la música tradicional. Desde su inicio, la verdad que a mí fue lo que me atraía, descubrí el Festival de Música de la Alpujarra. Éramos muy jóvenes cuando empezamos con Lombarda. Yo llevo la dirección musical de Lombarda. Nos llamó mucho la atención esas canciones, esas tradiciones. Y como os digo, bueno, pues he tenido la suerte de dedicarme después pues, a preparar agrupaciones y asociaciones musicales por distintos rincones de la provincia. Y de esa forma, pues bueno, es como me gano la vida. Y sobre todo con la idea de mantener nuestras tradiciones, la cultura popular, y mantenerla sobre todo en esas localidades. Eso hizo que, bueno, pues empezara ya a realizar trabajos de campo que precisamente me enseñaron, bueno, aquí ya ayer lo vimos con el Palmadao, los conozco de hace tiempo, pero tengo que reconocer que en especial tanto Carmen Tizón como Paco Vigará me enseñaron a mí cómo tenía yo que recoger las canciones. Cuento como anécdota que siempre el método, el que ellos hicieron en el campo de Gibraltar, las mismas fichas, y me sirvió muchísimo para aprender y empezar a desarrollar ese trabajo, que después ha ido desencadenando en una serie de publicaciones que tengo la suerte de que se hayan hecho. Y en realidad lo que vengo aquí a ofreceros es, cómo se ha hecho ese trabajo, a diferencia de cómo lo tenéis aquí. Aquí, por ejemplo, teniendo a este grupo emblemático como Almadraba y el trabajo que ha hecho, es poco el reconocimiento que deben de tener a lo que yo he visto en otros rincones de Andalucía. Porque sin embargo lo que hacen es que a la gente estéis cerca de la tradición, que lo sigáis y se siga apoyando esa cultura popular. En cierto modo yo es lo que he intentado en la provincia de Granada, aunque de una forma muy distinta. Pero es de ser sincero, me he basado en el trabajo de ellos.
Entonces, pues bueno, os voy a ir enseñando, a ver, vamos a cruzar los dedos, que no sé cómo va ahí esto con esto, ¿no? Que Andalucía cuenta con un rico patrimonio musical, pues con ese fin, como he dicho, empezamos a contribuir, a rescatar, mantener, difundir la riqueza y la variedad de las distintas tradiciones, la de despertar e incentivar el interés por los numerosos instrumentos musicales, y por eso pues voy a poner mi experiencia en cómo la desarrollo en la provincia de Granada, ¿vale? Sobre todo, como digo, el de acercar, el de a ver si ahora me deja esto, ¿no? Vale. Como objetivo me marco, cuando empiezo a realizar los trabajos de campo, estos distintos puntos, ¿no? Y de esa forma, pues bueno, empiezo a preparar a cómo empiezo a desarrollar ese trabajo cuando empiezo a entrevistar a la gente, y lo enfoco sobre todo también con los grupos. Voy a poner una serie de ejemplos con lo mismo, ¿no? Vamos a ver, tengo que ir pasando aquí que no me sale. Bueno, conocer la música tradicional, ritos, costumbres, mantenidas y enseñanzas que vienen de generación en generación y que tienen su origen en el pueblo. La música tradicional andaluza es imprescindible para un mejor entendimiento y el desarrollo de nuestra cultura. Para dar a conocer a las nuevas generaciones andaluzas la importancia y la riqueza de nuestra cultura, que han marcado una identidad propia a lo largo de la historia, hay que valorar la riqueza y la importancia de esa música tradicional. En un mundo ya globalizado como lo tenemos, con la interculturalidad y el mestizaje, la mejor manera de integrarse en una sociedad, y es como debería de ser, es conocer, respetar y aprender de su cultura tradicional, que no deja de ser un fallo que a veces se llega a tener. Sin embargo, la gente debería de entender y aceptar mejor la cultura y nuestras tradiciones para llegar a un mejor entendimiento y a una mejor vivencia. Me quiero mirar allí y tengo que mirar aquí. Potenciar nuestra cultura popular. La muestra y enseñanza de esas tradiciones de todo tipo de público van a todo tipo de público, principalmente jóvenes. Deberíamos de hacerlo así para los jóvenes y de forma especial. ¿Por qué? Pues de esa forma, para que no caigan en el olvido. Incentivar la actividad musical. Divulgar y acercar este tipo de música a niños y adultos. Preparar a los futuros músicos que quieran dedicarse a la interpretación y muestra no solo de la música tradicional, pero que abran el camino. Os he dicho, por ejemplo, yo empecé muy joven, de niño, y sin embargo, cuando descubrí la música tradicional, me dediqué desde joven, en vez de escuchar, pues no solo a los Beatles, que también me gustaban mucho, me empecé a trabajar ahí y me dedico a aprender. Ya no solo instrumentos de mi tierra, sino a nivel nacional o de todos los continentes, porque me ha gustado. Pero empecé con la música tradicional. Entender la música tradicional como medio para conocer mejor nuestras raíces, nuestro pasado, lo que he comentado antes. Entendiendo nuestro pasado a través de nuestra música podemos comprender y respetar muchísimo mejor esas tradiciones. Esta es una foto ya en realidad inédita. Esto es el castillo de la Calahorra, que si, por la misma historia en sí, bueno, cuando llegaron y para con la expulsión de los moriscos, ya sabéis, dentro de las barbaridades que se hicieron, pues bueno, fue hacer el castillo encima del castillo musulmán. Entonces, solo queda la primera, donde hay ahí una pequeña, era la forma de decir, mira, aquí vengo yo, echado, y la foto es impresionante, en la Calahorra como salían las de. Y ahora os explicaré un poquito sobre lo de la foto, ¿vale? Dar a conocer las variadas tradiciones. Digo andaluza, aunque lo que os voy a hablar, como digo, principalmente es como yo les he centrado en la provincia de Granada, ¿de acuerdo? Aunque creo que se puede abrir perfectamente a toda la comunidad. Yo lo voy a enfocar con la provincia de Granada, aunque os hable de la andaluza, pero es que ya eso además vosotros bien lo conocéis precisamente
por Carmen, por Paco, por Almagral, por esa representación de esas canciones y ese repertorio tan amplio que tienen, ¿no? Listo, pues bueno, os las voy a ir explicando, yo creo que después, con la muestra que quiero haceros de algunos de los instrumentos como lo hemos ido recalcando, ¿vale? Así que lo voy a desarrollar un poquito más adelante. La recuperación de esos instrumentos, que es lo que os voy a mostrar, con algunas de esas tradiciones o canciones dentro de los distintos apartados que habéis visto, os lo voy a ir desarrollando con algunos de ellos. Así que esto también la vamos a vincular con el otro día estáis viendo un clavel de lata, que os lo voy a enseñar ahora, porque es un violín de lata. Tenéis que tener en cuenta que antes los músicos, bueno, los músicos que había en la localidad o aquellos que querían hacerse dentro de sus tradiciones, lo que se entretenían era tener que fabricarse instrumentos que ellos no podían tener. En este caso, el bastón de aguinaldo, los distintos tipos de zambomba. Siempre digo también en las muestras didácticas como un instrumento como una zambomba, la variedad que hay, nada más que en Andalucía, según la ciudad en la que se llega a encontrar y cómo se fabrica. Pero eso lo vamos a ver después, ¿vale? Y un punto también pues, muy importante para terminar es pues, esa conexión de la música tradicional con la música actual. Si hay un fallo que se tiene en la música tradicional o de cara a la gente cuando no llega a comprender que la estamos catalogando como una música de minorías, y es todo lo contrario, es una fuente para todo tipo de música, en sus melodías y en sus letras. Ahora os voy a enseñar pues la metodología que yo he utilizado para mis publicaciones. En este caso, bueno, yo he tenido la suerte de hacer estos libros y van todos con un mismo formato, la explicación de la metodología que hago de la misma y bueno, pues os voy a, en realidad que es a lo que he venido, a deciros cómo he enfocado yo estos trabajos. Pero me vaya a permitir que esto, como no sale como quería, voy a minimizar aquí, que está aquí mi... Faltan publicaciones, ¿no? No, bueno, hay otra... otra... bastón ese bastón, que es la portada. ¿No está? Ese. No, el bastón ese estaba en la portada de uno de los libros. ¿O es otra edición? Yo creo que no, es que lo agregué a cambiar, está en la contraportada. Está la contraportada. Voy a minimizar, perdonadme, porque lo que quiero es que vayáis viendo mientras que yo os doy los 10 minutos de ladrillazo, vayáis viendo fotos de la tradición, ¿vale? En la realización de los libros que habéis visto, bueno, yo como centro mi trabajo de campo, aglutino lo que es la grabación, la transcripción musical y de las canciones, las letras, las comparaciones y hago arreglos de algunos de los temas. Yo veo muy importante que en el trabajo cuando se publica un trabajo, los libros hay que apoyarse en los eruditos, en los que han hecho de verdad esos estudios y han ido reflejando y tenemos esa documentación, ese archivo de esos temas y de la cultura. Pero sin embargo yo lo enfoco para que le llegue a los vecinos, para que os llegue a vosotros, para que vosotros seáis quien lo transmitáis a hijos, sobrinos o a futuras. ¿Cómo? Pues bueno, veo muy importante, en muchos trabajos hay un desarrollo teórico bestial, muy importante, pero no llegan a tener a lo mejor lo que es la partitura en sí, o cuando llegan a escribirse en algunos con la partitura, porque a lo mejor muchos de esos eruditos no tienen lo que es la preparación de escribir las partituras de música, pero sí saben del tema un material bestial. Entonces yo veo muy importante reflejar la partitura musical. La partitura musical la enfoco intentando respetar profundamente la melodía que a mí me encantan los informantes. En muchos casos se llegan a repetir, se llegan a ir repitiendo la melodía, pero hay que examinar como músico si es verdad que miro bien los tiempos o corrijo los tiempos del tema para que tenga una transcripción, ¿vale? Intento que esa transcripción, por ejemplo, no es hacerla solo con el tono que me han cantado el informante,
como diría yo, uno puede tener un tono en sí cuando lo canta, si yo lo respetara, como en algunos llegan a hacerlo de una forma, no me sale la palabra, exacta, pues utilizan unos tonos que, por ejemplo, para futuros músicos, para iniciados en la música, para aquel que tenga unos ligeros conocimientos, les resulte muy difícil. Entonces, sí hago es transportar, que no cambiar la tonalidad, para que le llegue a un estudiante, a un niño de un colegio. Y lo que primero aprende con una escala mayor, un do, re, mi, fa, sol, si es la escala mayor, ponérselo lo más fácil en la interpretación o posible interpretación de la partitura. ¿Vale? ¿Qué más? Pues vamos a ver. La explicación de los temas. Os he dicho que hago los temas de una forma con los eruditos, que hay mucho de este trabajo reflejado. Entonces yo lo que intento es que a los vecinos, a los que hago en la localidad, les llegue de una forma sincera y fácil. ¿Cómo? Pues con una explicación de por qué ellos han ido cantando eso, cómo la asimilan, cómo se incluye en las tradiciones, cómo se va incluyendo en esa cultura popular, en su día a día, en sus vivencias, y la explicación para que ellos la tengan, no solo de ahí, sino en cualquier rincón de la provincia o vaya abierto, la tengan más de una forma, como digo, más sencilla, ¿vale? Entonces, pues hago unas explicaciones bastante fáciles de los temas. Llego a compararlos. Las comparaciones las hago con las versiones que se pueden llegar. Ayer mismo Almadraba hizo un reflejo de una de las canciones que la tienen en 4 o 5 versiones aquí en Tenerife. Pues yo las comparo todas y digo por qué se puede llegar a cambiar. Tenéis que tener en cuenta que la música tradicional, la transmisión más fuerte que ha tenido ha sido el aprendizaje de oído, el pasar de boca en boca, el aprender las canciones de oído, hacen que muchos de esos cambios se tengan que reflejar, aunque tengas que explicar, pues todo en realidad su origen es castellano, pero el aprendizaje y el escucharla de amigos con otros, con los vecinos del pueblo, cambiamos la palabra. Por ejemplo, la chacha berenguela o la chacha marihuela, la chacha piringuela, la chata marihuela, es decir, chata, chacha, piringuela, berenguela, que fue ya ni me acuerdo qué fue berenguela, era una bruja, ¿no? Una reina, era una reina, efectivamente, y sobre esa canción misma de ahí, muy bien. Ya no sabía si era princesa, reina o ya, pero lo que os quiero decir, reflejo esos cambios y sobre todo también en las letras, porque hay algunas, verbena, Jardín de Cartagena, verbena, que siga la cadena. Era un juego de el Tarifa, zapatito. Pero la frase en la que los niños rompen, pues era que siga la cadena. Y sin embargo, una versión en la que me viene a mí es que Jardín de Cartagena. Y esos son los cambios que sufren. Pues eso lo intento reflejar también. Y en comparaciones, si puedo, con las localidades cercanas y también con las de las provincias andaluzas al respecto. Os voy a poner de ejemplo que el grupo, no porque esté aquí, pero donde más lo cito a Almadraba es en los libros, porque es que pongo muchísimas comparaciones de canciones y las adapto también a los distintos grupos, como también os veo. Voy a ir más rápido porque ya os estoy dando un ladrillazo muy fuerte. Los títulos los asigno de una forma, la verdad, llana y a lo mejor agarrándome a lo que es el estribillo, al tono o a la localidad. Vuelvo a poner ejemplo. En los romanceros históricos y demás, pues están en distintos apartados. Mujeres desgraciadas, romance fronterizo, romance de cuando la guerra pues la pérdida de la dama es la pérdida. Es un ejemplo. ¿Para qué? Para que a la gente que está cogiendo ese trabajo le llegue mejor y lo entienda mejor. Que lo tiene con el paso para decir, lo voy a desarrollar, lo tengo con el otro. Pero el primer paso, sencillo, como digo, ¿vale? Ya os he dicho lo de la transcripción y los cambios, lo de los tonos y los cambios.
puedo llegar a hacer, que son mínimos, me refiero sobre todo respetando la melodía, y la grabación de los informantes, que también considero que deben de estar en el trabajo. Con todos esos libros, cuando yo lo he preparado, lo que he hecho ha sido de entregarlos en la localidad en los distintos apartados. Lo tienen con su historia y las letras, lo tienen otro apartado con las partituras, lo tienen otro apartado con las grabaciones, y de esa forma, si se quiere publicar, hasta también por los distintos apartados, como vais a ver ahora, ¿vale? Y de esa forma pues, pueden llegar de una forma específica a sacarlo periódicamente, con lo cual es una idea que os lanzo aquí, para que Almadraba, con todo lo que tiene ahí de tesoro, no caiga en el olvido. Bueno, siempre he considerado que los trabajos de campo y de investigación son los más completos, aportando ese documento. En mis libros, ahora ya tendríamos que cambiar porque ya cada vez se utiliza menos el CD. Antes eran los discos, antes no había CD, ahora sería con los pendrive, pero en los libros yo incluyo un CD, hasta ahora he ido incluyendo, en el que hay un fragmento de las canciones. ¿Por qué lo considero lo más importante? Porque lo que quiero es que aquel que coja el libro y no sabe música, pues a ver si no, yo mismo cuando empecé mi mismo inicio y demás, cuando vea un tema se pueda leer y lo pueda aprender como era. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es decir, yo voy a escuchar pues la chapa, pues como lo habéis aprendido vosotros en un concierto, cuando lo cojáis en el libro lo tienes reflejado con tu partitura de eso, y te pone documento 23, o tú te vas a tu disco que tiene las 80 o 90 fragmentos donde tú escuchas ese fragmento y lo puedes aprender, o los niños lo pueden aprender, ¿vale? A ver, ¿qué más? Ya he dicho lo del tono, los distintos apartados en los que he ido clasificando las canciones que no tienen un orden cronológico. Me desplazo durante todo el año, podríamos llamar el ciclo anual entero, porque no lo voy a clasificar. Sí que es verdad que hay una serie de canciones y de tradiciones que están reflejadas así, lo que son las canciones de ánima, lo que son las canciones o las coplas de la aurora de esa localidad o X, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo lo que empiezo a dividirla en distintos apartados, porque muchas de ellas no tienen una fecha específica en su representación, sino que llegan a tener lugar en cualquier acto lúdico o reunión o vamos, ya sea familiar o festiva del pueblo, ¿vale? Muchas de esas canciones pues se ve la mezcla que tienen unas con otras. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en los libros que habéis visto, bueno, en los trabajos de campo esos que yo he podido realizar, hay a lo mejor unos 300 documentos, 300 canciones. Si nos ponemos a pensar como canción tradicional, hablo yo de la provincia de Granada, porque quizás me he dado cuenta que no se tiene menos, o se ha perdido más que el trabajo que habéis hecho vosotros, la verdad, tengo que decirlo así. Pero que, por ejemplo, de esos 300 documentos, como la cultura popular, la música tradicional autóctona, la que está metida en esas tradiciones, se reduce casi a un 20% ahora. Porque todos son canciones que vienen, en muchos casos, también de fuera. Por ejemplo, en Granada hay mucha influencia de la gente que vino a repoblar la Alpujarra. Entonces hay muchas canciones que tienen su origen, que son gallegas o de Castilla. Por ejemplo, los mismos misioneros, la sección femenina, pues, habrá que criticar todo lo que sea dentro de sus formas, pero sí que es cierto que ayudaron a recuperar muchas de esas canciones. Lo que hay después es que corregir los cambios que podía haber en sus letras, o que ellos llegaban a recortar, ¿no? O a cambiar, pero sin embargo hicieron mucho en la transmisión de esas canciones, y los misioneros pasaron. Y esas canciones sí que es verdad que se han ido incrustando en las distintas tradiciones que hay en la provincia de Granada, ¿vale? Y como último, os voy a decir que no hay más pretensión también que la del recreo musical, pero ofrezco algunas canciones con pequeños arreglos. Yo, como ha dicho Carmen, pues me centré en los instrumentos de cuerda. No sé, me dio por los instrumentos de cuerda, me gustaba la bandurria, el laúd, que fue lo primero que empecé a tocar, y el violín, porque ya era obligación para el grupo, pero sin embargo, pues que me han ido gustando, me han ido tocando. Y como dedico las clases también a eso, lo que intento es
facilitar a distintas agrupaciones, a gente que se preocupe por la música, a tener unos arreglos fáciles de canciones y que le incentive pues, de una forma en su interpretación y que lo vea más bonito de lo que es, ¿vale? Bueno, pues voy a explicar un poquito, por ejemplo, cómo lo he hecho con las distintas agrupaciones o cómo centro esa comparación de los temas, de una forma rápida, ¿no? Antes hemos hablado de la variedad que se llega con lo de las melodías del mismo tema. Curiosamente, ayer tuve la suerte de escuchar con Almadraba La doncella guerrera y el ejemplo que yo había cogido para lo de la conferencia. Bueno, pues entonces, os voy a presentar, aquí está escrita como conjunto de una forma fácil, muy sencillita, las dos versiones. La primera de ellas, que es la más extendida, curiosamente la primera, es la como llegáis a cantarla dentro de las 4 o 5 que tenéis aquí, pero que es que fue la más extendida, el romance de la doncella guerrera. Yo siempre me gusta decirlo, por ejemplo, que bueno, no es como dentro de la música tradicional, lo que considera mucha gente la música de minorías, sin embargo, sirve de fuente hasta para un tema que viene ya en escrito del mismo siglo XVI, se presenta de muchas formas. La primera versión, os he puesto de un pueblo, del mismo pueblo de Trailán, la estáis viendo, pero la comparación la voy a hacer con otro pueblo del mismo área metropolitana, una distancia de 10 kilómetros, y vais a ver la diferencia que hay. La primera, la más común, si miramos la estrofa, es una melodía sencilla, suele pasar en los romances A, B, 2 frasecitas, que era lo que hacía que se quedaran mucho las letras, y que se quedara el romance. Y por eso este se extendió muchísimo. Y en la segunda vais a ver la distinta. Pero para eso me tiene que ayudar ya. No me digas. Pues dale. A la primera. Si sale. Mientras. Tú no, tú tranquilo. Espera. Yo mientras, si no suelto otro ladrillazo. En Sevilla un sevillano 7 hijos le dio Dios y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón. Fijaros en las definiciones, la más pequeña le dio los cambios de letra. Debía servir al rey, chinita de varón. No vaya hija, no vaya que te van a conocer, que tienes pelito largo y dirán que es mujer. Si tengo el pelo, es pelito largo, padre me lo cortaré, y con el cortado un varón pareceré. No vaya hija, no vaya que te van a conocer, que tienes pecho abultado y dirán que eres mujer. Si tengo el pecho abultado, padre, cómprame un corsé, y con él muy apretado un varón pareceré. 7 años peleando y nadie la conoció, y un día montada en el caballo la espada se le cayó. Oh maldita sea la espada, oh maldita sea yo, y el rey que estaba delante estas palabras escuchó. La versión, habéis visto, por ejemplo, si yo fuera a medir, sería muy difícil la escritura a partitura, porque un informante muchas veces se acelera, se coge, y es a lo que me refería antes de lo que intento corregir en la transcripción. Bueno, hemos escuchado la versión, lo que me refería con el tema que os digo, ejemplos didácticos de lo de la música de minoría, y el tema este es la raíz de la película Mulan. ¿Lo sabéis? Entonces, bueno, pues vamos a escuchar ahora la segunda versión. Observad el cambio, por ejemplo, esa principalmente se cantaba ya por febrero, en las merendicas, esa versión, en esta localidad, concretamente, en La Zubia y en Vega del Río. Y esta otra versión siempre me hacían referencia que era cuando iban a trabajar, cuando se iban o bien a lavar, o las labores de trabajo cotidiano que tenían sobre todo las mujeres en el pueblo. Y esto ofrece ya que es una versión distinta, un ritmo que va marcado en 2x4 y el estribillo un 3x4. Lo cambia el ritmo, pero sobre todo porque hacen como ese deje que sea más continuo, sobre todo para una labor. Esta se utilizaba más en las labores de trabajo.
A ver, pues ya le puedes dar. ¿Ya? Sí, yo creo que sí. Has recibido una carta de Sevilla Aragón, con pena de muerte tiene que no te comparo. Guerra, que a la guerra me Siempre voy cambiamos. yo. Un rey tenía 3 hijas y una era varón, y un día estando en la mesa se la niña mayor. Guerra, que a la guerra me voy yo. Tiene la novela niña de mano de varón, padre, mándame un barbero esquilador. Que la guerra me voy yo. Barbero esquilador. Tiene grande pecho niña de mano de varón, padre, cómprame un corte apuntador. Que la guerra me voy yo. Tiene grandes ojos niña de freno de varón, cuando me miren los hombres para, te miro yo, que a la guerra me voy yo. Vale. Bueno, pues ya habéis visto, dentro de una misma localidad es lo que intento reflejar de esa forma, en ese ejemplo, esos temas para que se entienda. A ver. Bueno, si no me he pasado, voy a veros también, habéis visto que como me dedico a lo de las agrupaciones y además llevo lo de la dirección con mi hermano de Lombarda, pues enfoco la música tradicional en 2 aspectos. Una, respetar profundamente la melodía y enriquecerla con los medios que se tienen y sobre todo con los instrumentos que había antiguamente en las agrupaciones musicales, como puede ser esta de Pampaneira, o el disfrute también y una conexión con la música actual, como el ejemplo de Lombarda, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, a ver, si nos fijamos en la adaptación, he cogido la grabación, respeto melodía y le hago unos pequeños arreglos, ¿de acuerdo? Y también la enfoco con los arreglos y las grabaciones, en algunos casos, las hago de esta forma. Ahora, se me olvidó deciros que como en la documentación gráfica, con todo el ladrillazo, he llegado a deciros que la de la partitura, lo de esto y lo otro, y hay otra cosa muy importante que hago, es recoger, que también le dejo ese archivo a los centros, las fotos que estáis viendo, porque el incluirla en el libro no pueden ir con un catálogo de fotos, porque es difícil, no tengo unas canciones de todas las tradiciones, pero sin embargo ayuda a aquel que lo ve a acercarse más a esa canción o a esa tradición. Por eso utilizo mucho las fotos antiguas. Así que el ejemplo, pues sabéis que os voy a poner un villancico. Y ahora no, lo pone Paco, lo pone. Vaya a observar que de primeras está el informante y después, como está, pongo una agrupación, respetando para que veáis que no hay cambio. Villancico, pero grabado en verano, pajarito. Ángeles cantan, ángeles cantan, ángeles cantan, ángeles cantan. Gloria a las alturas, gloria a las alturas, gloria a las alturas, y la tierra paz. Agrupación de prueba. Se puede hacer también lento, ¿no? En un rincón del estado, por toda mi vida quisiera yo estar, contemplando embelesado de aquella familia la felicidad. Ángeles cantan, de la tierra paz. Apenas cantar.
siempre con Lombardo. Y si yo disfruto con lo de las agrupaciones, y ahora puedes poner ya el siguiente, porque ahora voy a poner un fragmentito de una canción de Lombardo. Y solo para que veáis los cambios, ¿no? Vosotros tenéis que imaginar lo que con el grupo ya está. En el otro habéis escuchado las percusiones, todas tradicionales, todas pateros, bailando, todo eso. En este, pues, ¿qué es lo que hacemos? Funcionar pues, con instrumentos actuales. Ya hay teclado, hay bajo, hay guitarra, hay lo mismo que hay batería, hay percusiones tradicionales y jugamos a divertirnos y disfrutar la música tradicional. Porque es que yo defina, por ejemplo, este tema, vosotros estáis escuchando y os digo, pues, es la misa de los gozos. La misa de los gozos, la misa que se ha en Navidad representado en la misa del gallo para explicar lo que el cura hablaba en latín. Entonces, pues son los pasos de la misa que se van descubriendo en la misa. Otra idea instrumental, pero es que no se puede cantar, ¿no? Podríamos ir manteniendo. Todo así. La sacristía sale, el sacerdote bendito, ya sabía el cura. Bueno, un ejemplo de cómo lo disfrutamos y nos gusta meter una cosa a otra y demás. Y es lo que intentamos también para que sea de incentivo, como os digo. Bueno, ahora lo que os voy a enseñar son algunos de esos instrumentos, porque al hacer ese trabajo de campo no solo he recogido esas canciones, esas melodías, esas vivencias, he aprendido muchísimo de ellos, porque es la base de nuestra cultura popular y hay que respetarla mucho. He aprendido mucho de ellos y también de recopilar algunos de esos instrumentos. Me he centrado principalmente en la conferencia de hoy en traeros lo que son distintos rabeles, algunos aunque sea para enseñarlos, y lo que voy a hacer es, con algunas de las tradiciones, pues bueno, interpretarlos un poco, si puedo, ¿vale? Mi hermano Francisco Javier y yo tenemos la suerte de tener una colección de instrumentos grande, pero vamos, de todos los rincones del mundo. Tenemos más de 700 instrumentos, y eso ha hecho que empecemos a preparar otro apartado, que es el de música del mundo, y es la muestra con algunos de esos instrumentos. Pero el apartado que más nos gusta a nosotros es de reconocer que es el de la música tradicional. Ese rincón es el que tenemos común. Entonces me he traído algunos otros instrumentos y lo vamos a ver, como he dicho antes, con algunas de esas tradiciones o como bien, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver si tenía esto pasar. Sí. Canción festiva. Bueno, canción festiva. La canción festiva, a lo largo de cualquier año, cualquier celebración o acto lúdico, daba para el disfrute y del día a día, el poder permitir sobre todo la diversión, y que muchas veces no era mucho. Ya fuera carnaval, no tiene una fecha específica la canción festiva, porque muchas se vinculan con las distintas tradiciones. Pero sí os voy a hacer una que es original y solo se canta en esta localidad alpujarreña, se llama Caña, y en esta localidad se canta el 26 de diciembre lo que es la música de las mozuelas. La música de las mozuelas es una melodía muy facilita,
y con un estribillo que es muy pegadizo y se aprende todo el mundo porque no dice nada más que la, y se iba cantando. ¿Por qué se llama música de las mozuelas? Porque se canta en casa donde habita una mozuela, una mujer, una muchacha. Se le pide dinero porque antes se ha comprado un marrano que después al día siguiente tienen que ir a comerse todo. Y esa fiesta se sigue manteniendo en Caña. Y esta melodía es exclusiva de ella. ¿Vale? A ver, en esta voy a coger el violín. Y desde ahí voy a empezar a pasar a la otra vez. A ver si puedo. Hago un fermentino. Esto está hecho muy bonitas para ellas, siempre las primeras. Cuando no daban dinero volvían a pasar. Las letras ya no eran tan bonitas. Ya había unas letras un poco canción infantil. Ese sí soy. Anda ya. Ese soy. Esas son cabras. No, la cabra no. Pero allí está mi hermano Francisco Javier y yo lo tengo que decir porque ese es el recuerdo que nos daban en el... Querubín, Sí. A ver, vale. Allí. Bueno, a ver qué es lo que hago. Era un gato grande que hacía rondón, muy acomodado en su almohadón. Cerraba los ojos, se hacía el dormido, meneaba el rabo con aire aburrido. Era un ratoncito chiquito, chiquito, que asomaba el morro por un agujerito. Desaparecía, volvía a asomarse y hacía un ruidito con mucho donaire, pero no siempre tenía la guitarra para hacerlo. Vamos a pasar a ver. Antiguamente las matanzas llegaban a los marranos. Cuando se mata al marrano, antes se le quitaban la uña. ¿Y la pezuña? Sí, exactamente, la pezuña era. ¿Y por qué? Se utilizaban muchas veces, en general, bueno, se llegaban a tirar, pero también se daban, se limpiaban y se llegaban a hacer instrumentos como este, ¿vale? En este caso es un sonajero de uñas que donde coge su popularidad, en realidad, y donde se mantiene muy bien, es en Sudamérica. Pero sin embargo aquí se utilizaban las matanzas, como digo, que con unos ganchos tenían especiales que arrancaban la uña. Cuando hacían pues esos 10 o 12, en este caso pues hemos hecho un sonajero como nos dijeron que ellos explicaron, ¿sí?
porque antes no le llegamos a poder tocar la guitarra, ¿no? Pero sí decían, salió de su escondite, paseó por la alfombra y le daba miedo hasta de su sombra. Al dar la media vuelta se oyó un estruendo, vio los ojos grandes de un gato tremendo. Y aquí acaba la historia de mi ratoncito, que asomaba el morro con un agujerito. Es más en Sudamérica cuando ya llega a tener, pero aquí se hacían así, se hacían solo con cuerda atada, que después para que suene mejor se utiliza madera. Pero fijaros en que se llegaba a fabricar en los pueblos de secano. Sí, ahora se utilizan más para ponerlos casi como en las puertas, pero sin embargo, bien con cáscaras nada más que agujereaban, llegaban. ¿Vale? Canciones, este es un sonajero de Alimento. A ver. Es que las canciones infantiles era lo mejor para entretener al pequeño, para distraerlo, para sanarlo cuando estaba malo, para dormir. A ver. Canciones de corre y rueda. ¿Qué voy a bajar yo aquí? Pues mira, yo esta vez lo que sí quiero enseñar. Bueno, es que cortarlo no sé. No es que se utilizara para las canciones de corre y rueda, pero yo sí les voy a coger un garrabel de huesos de cordero. Este se lo comió mi hermano, el cordero. Lo dejaba bien limpio. Sí. Generalmente con una cuchara con una misma castañuela. Yo creo que eso, él siempre me dice eso. Yo os puedo asegurar que estuvo limpiando huesos 2 meses. Se toca con una castañuela. Vosotros sabéis que quien no sabe tocar las castañuelas, pues también la toca, ¿no? Pero con una castañuela. Que tú eres la prenda que adora mi alma, diviértete niña, diviértete y canta, que tú eres la prenda que adora mi alma y olé, y yo en el mundo contigo me iré con la paleta, su manera, con la paleta no respirar, con la paleta, su madre le daba y le dio un paletazo que era más fuerte que mata que se quedó. Este que lo comió es que lo dejó muerto. A ver, si habéis visto también, ¿veis? El mismo hecho de caña. A los vegetarianos. Lo voy a utilizar también para la canción de correr, ¿vale? Vamos, porque para cualquier acompañamiento, en este aspecto ya se funciona más con un flujón. Hacer corro, caballero, hacer corro con primor. De la niña de este pueblo, la gitana va a bailar. Yo soy gitanilla, nacida en Sevilla, que canto y que bailo con mucho primor. Te vendo sortija, te vendo alfiler, te vendo los lazos del pueblo de Belén. Belén, un pueblo de Granada que hace muy famoso por los lazos de dulce que hace. Una cajita, ¿verdad? Vamos a ver. Nada, no era otro. O los Vélez. Vélez de Benaudalla se llama. No es canciones de rueda y picadilla. A ver. ¿Qué tengo yo en las canciones de rueda? Picadilla. Las canciones de rueda y picadilla son las que se utilizaban. Lavar la ropa y... Sí, pero en realidad no era esa la razón. Miren las reuniones de los jóvenes. Es verdad que era cuando se lavaba la ropa, pero sobre todo porque sabéis que los mozos y las mozas muchas veces se relacionaban, pues bueno, en esos mismos momentos.
las amistades conforme van saliendo y los grupos, los clanes que iban haciendo salen de esa forma. Entonces, pues cuando iban a trabajar se llegaban y podían encontrarse con canciones como esta, así. Canciones que utilizaban para declararse su amor y también para atacarse. Tiene una relación fácil también con el trobo, con los primordiales, por la improvisación que se puede llegar a producir en sus quintillas, en sus letras, ¿vale? Porque muchas veces era el ataque personal al que se llegaba a pasar. Entonces, pues bueno, iban defendiéndose o atacándose como en el trobo alpujarreño, me refiero, que de esa forma pues iban ahí llamando, ¿no? Y entonces, pues bueno, en este caso voy a coger una tabla, tal como la dieron los informantes, que la utilizaban para cantar y tocar, que se estaban un poquillo ya trabajando. En muchos casos, si os fijáis, se utiliza, lo diré, con cuchara. Por ejemplo, en Castilla, los dedales lo utilizan para tocar con la sartén. Sin embargo, aquí me lo cantaban utilizando los dedales, que como lo he aprendido yo. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero que tenga carro, quítate niña de esos balcones. Y si tengo que quitar ramos de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con la cadena de mis amores. Eres más tonto que aquel que llevó la burra al agua, se la trajo sin beber, porque el pilar se ramaba. Y en la torre de la iglesia están criando dos curveros, y el señor cura ha dicho que no le toquen los huevos. Colora y calcetines tobilleros, empezamos a bailar que tiene gracia el salero. Verbena, verbena, jardín de Cartagena, verbena, verbena, que siga la cadena. Canciones de ruido y picadilla. Tampoco tenían una fecha específica en su representación. Canciones de mecedor. Canciones de mecedor. Os he dicho antes que a partir del mes de febrero empiezan a tener lugar esas celebraciones como la Candelaria, San Blas, la misma fiesta del Carnaval, el Pucherico, las merendicas, el Jueves Lardero y San Marcos. Son toda una denominación que según los pueblos llegan a darle a muchas de esas canciones, ¿no? Y el fin, en muchos casos, y en la provincia de Granada, era el de salir a las afueras del pueblo, a la Alameda, a las reuniones familiares y compartir las viandas. Era una forma de limar también los problemas entre los vecinos, ¿vale? Y entonces se juntaba todo el pueblo, compartían la comida y echaban lo que era un día de campo. Y entonces se hacían mecedores con una soga enorme en las ramas de los árboles grandes, pues se llevaban a hacer. En Navidad, por ejemplo, en la Alpujarra, era frecuente también hacerlo de balcón a balcón en las calles. Pero era sobre todo porque cuando se hacía la matanza se reunían muchas familias y amigos para 2 o 3 días estar sin parar limpiando y preparando las marranas. Y a los niños, para entretenerlos, les hacían esos mecedores, ¿vale? A ver, yo voy a coger la mía que más me gusta, he aprendido de ello, pues no sé, mira, en la línea de mi mamá. A los olivaritos voy esta tarde a ver cómo menea la hoja al aire, la hoja al aire, a ver cómo menea la hoja al aire. Cántale que no es viuda, que no es viuda,
que es una amiguita mía, que la quiero más que a nadie, que la quiero más que a nadie. Y si se cayera, ¿dónde iría a parar? A los callejones de San Nicolás. La chica, la grande, la torta en vinagre, el pan caliente, 19 y 20. Y una mesilla bien grande para que reviente. Que escurra el aceite, que escurra el aceite. Que ha dicho mi madre que no escurra más. A ver, que viene el demonio con un piso y se lleva a los niños del becerro. Y esta foto es impresionante, ¿eh? No me digáis que la postura de la familia va a mostrar con las meninas y que corta. Están como en tierra. Canciones de trabajo. Yo creo que voy a hacer canciones de trabajo. Si las del afilado, trabajos que ya han desaparecido, menos mal que se vayan quedando ahí. El carbonero, de todo, había siempre que salían muchas veces. Pero bueno, como bien conocéis aquí, los cantos de Saloma, a nosotros es los cantos de interior. Así que cerráis un poquillo los ojillos. Y yo voy a llamar. Los cantos de trilla. Con la cancha y con el hielo. Estoy gorda de temprano. Tengo el cuerpo burruñido. Quiero quitarme este frío. Y aunque me abrigo no puedo. Estar gorda con la cancha y con el hielo. En septiembre estoy sembrando, no salgan de la lesada. En enero van cajando, en julio lo estoy segando, para junio vacinar. Y en agosto estoy trillando. Puedes darle al último documento que hay. Sí, Vamos a pasar. Bueno, voy a volver si no, no pasa nada. Que una explicación de ella. La quinta. Bueno, igual, no pasa nada. Bueno, las canciones de ánimo. Una de las tradiciones más puras que tenemos, en realidad. Tiene su toque eclesiástico porque, bueno, lógicamente las canciones de ánima surgen en diciembre cuando llegan a representarse para recoger dinero, alimento, todo tipo de enseres que llegaban para sufragar antiguamente los gastos de la iglesia y pagar las misas a los pobres de solemnidad. Se compraban las herramientas, las ceras y demás. Uno de los trabajos que hice, precisamente lo de la obra, fue ese, cómo eran los enterramientos allí en el pueblo y cosas. Las canciones de ánima, ya salían los músicos, llegaban a estar 2 o 3 días por las distintas cortijadas, las que hubiese en la parranda cortijera, y ellos mismos, esto en Torbiscón, fueron los que me enseñaron por la zona de la Contraviesa cómo llegaban a fabricarse. Lo que además me dieron esta misma lata de dulce de membrillo, y lo que vaya a ver son distintos instrumentos, son réplicas hechas conectados con este. Me dieron todo como era y cómo lo llegaban a tocar. Y es el que voy a utilizar para hacer la parranda cortijera, un fragmento, ¿vale? Lógicamente los rabeles
no son como violines, generalmente lo hay de 1, 2, 3 y los menos frecuentes son los de 4. Lo que pasa es que para poder tocar a veces más se ponen, pero que sí que es verdad que llegaban en la Alpujarra, en lo último, de los que me hablaban a mí, llegaban a intentar fabricarlos parecidos a lo más parecido a un violín. Entonces sí le ponían las 4 cuerdas, pero podían llegar a utilizar muchos los de tripa, no llegaban a sonar bien. En este caso es de 4 cuerdas y, como os digo, tiene el puente, suele ser muy rectito porque lo que utiliza mucho el rabel es la doble cuerda. ¿Sabéis lo que os digo? No es tocar la melodía como toca ahí. A mí me tocó la suerte de principiar el primero. Lo siento más que la muerte. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, caballero. No se les cierra la puerta. Se les dice que perdonen y ellas se van tan contentas. Se van tan contentas que para las ánimas que para nosotros no es nada, no coge interés. ¿Veis? El lindo lado. Vamos a ver. Dentro de esa, de las mejores. Bueno, vamos a hablar ahora del romance. Bueno, no me escuchaba. La grabación era bueno de cómo iban las mujeres primero por el pueblo cuando apagaban las luces. Sí, es verdad que llegaban. Cuando yo, pero por ejemplo, este cante, muchas veces digo, ya ya podían podían aprender aprender el resto del mundo a hacer Sí, los que es verdad. Sí que es verdad. Es precioso, vamos, no sabéis la alegría y la ilusión que me hace. Solo el ánimo. Eso es cuando salían las mujeres antes de empezar a cantar. Vamos a morir, no sé cómo. Esta, con la humedad que tenéis